Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa de la secuencia que hemos estado llevando en el estudio de la Biblia. Y vamos a hacer esta pausa por lo que se celebró el día de ayer. Sí, el día de la independencia de Guatemala. Así que hoy vamos a tener una clase especial sobre nuestros deberes cívicos. Es momento de leer nuestra Biblia. Hoy vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 22 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. ¿Estás listo con tu Biblia abierta en Mateo capítulo 22, versículo 15? Entonces, leamos la Biblia juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Como Jesús era un maestro, le gustaba enseñar, muchas personas llegaban a Jesús a hacerle preguntas, como tú también le haces preguntas a tus maestros cuando quieres saber algo. Pero con Jesús llegaban 3 tipos de personas diferentes a preguntar. Los primeros eran personas que tenían preguntas genuinas, o sea, que tenían realmente dudas y querían resolverlas preguntándole al maestro, es decir, preguntándole a Jesús. El segundo grupo de personas eran personas que llevaban preguntas malintencionadas, preguntas de las cuales ellos ya sabían la respuesta, pero eran como pruebas para Jesús, para ver si Jesús de verdad conocía o no. Y había otro tipo de personas, y estas personas llegaban a hacerle preguntas a Jesús con tal de que Jesús dijera algo incorrecto, con tal de hacer caer a Jesús y que Jesús dijera algo que no debía de decir, y de esa manera poder perseguir a Jesús y señalar a Jesús. Este tipo de personas constantemente le hacía preguntas a Jesús y estaban poniéndolo a prueba para que Jesús se equivocara y dijera algo incorrecto. Y de este tipo de personas es que vamos a ver una pregunta hoy. Ellos llegaron a Jesús para ponerle una trampa preguntándole: ¿es correcto pagar nuestros impuestos? Ahora, te voy a explicar qué era lo que estaba sucediendo en ese país en ese momento. El pueblo de Israel había sido conquistado por los romanos y entonces los romanos les ponían impuestos que los israelitas tenían que pagar. Los israelitas entonces, del trabajo que hacían y de lo que ellos ganaban, tenían que guardar una parte
y pagárselo a los romanos, pagárselo al emperador romano. ¿Tú crees que ellos tomaban ese dinero y se lo daban a los romanos con gusto? Pues claro que no. No les gustaba pagar a otra nación que los había conquistado y darles de su propio dinero a ellos. Así que esta pregunta era muy tramposa, porque si Jesús decía, sí, deben pagar sus impuestos, todos los israelitas que escuchaban lo que Jesús estaba diciendo, entonces iban a empezar a rechazar a Jesús. Iban a empezar a decir, con que Él está del lado de los romanos, de ellos los que nos conquistaron, Él está del lado del emperador romano y quiere entonces que nosotros paguemos nuestros impuestos. Los israelitas se hubieran enojado con Jesús si Jesús hubiera respondido, sí, deben pagar sus impuestos. Pero si Jesús hubiera dicho, no deben pagar sus impuestos, entonces también se iba a meter en un problema, porque las autoridades eran los romanos y no podía ser que alguien estuviera enseñando que el pueblo de Israel estuviera en contra de sus autoridades, de los romanos. Y entonces podían atrapar a Jesús y llevarlo a la cárcel por estar enseñando a desobedecer a las autoridades romanas, si Jesús hubiera respondido no. Entonces, por eso esta pregunta llevaba muy malas intenciones y era muy tramposa, porque si Jesús respondía sí, tenía problemas, y si respondía no, también tenía problemas. Pero Jesús era muy inteligente y podemos ver acá la grandeza de la sabiduría de Jesús. De inmediato, cuando Jesús escuchó esta pregunta, supo que le estaban poniendo una trampa y les dijo, ¿por qué me hacen esta pregunta? ¿Por qué me ponen trampas con esto? Pero fue muy sabio al responder. Les dijo a todos, a ver, ¿alguno de ustedes tiene una moneda para pagar impuestos? Por favor, muéstrenmela. Y entonces, una persona entre los que estaba allí tomó una de esas monedas que llevaba y se la dio a Jesús. Y entonces Jesús tomó la moneda y se las mostró a todos y les dijo, a ver, díganme ustedes, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y entonces el pueblo respondió, es del César, quien era el emperador romano. En esa moneda estaba la imagen del rostro del César, el emperador romano. Así como en nuestros billetes también tenemos el rostro de varios presidentes de Guatemala. Así en esa moneda estaba el rostro del emperador romano. Y entonces Jesús les hace esta pregunta, ¿de quién es el rostro que está en esta moneda? Y todos respondieron, del César. Y Jesús responde a la pregunta de estos que querían ponerle una trampa de esta manera. Entonces, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba afirmando con estas palabras entonces al decir, denle al César lo que es del César. Estaba confirmando nuestros deberes ciudadanos y les estaba diciendo, ok, ustedes cumplan con sus obligaciones ciudadanas. Si el César les pide impuestos, entonces paguen lo que es justo. Más adelante, el apóstol Pablo también nos enseña a respetar y honrar a nuestras autoridades. Y él dice, nuestras autoridades están allí porque Dios las puso allí.
Dios permitió que ellos llegaran a esos puestos y entonces les debemos respeto. Es más, Pablo nos pide orar por nuestras autoridades y pedirle a Dios que les dé sabiduría para que puedan gobernar correctamente. Nuestros deberes cívicos nosotros debemos cumplirlos. Pero también Jesús dice, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestra vida entera, nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra alabanza y adoración. Estas dos cosas no van separadas. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios debe de ser nuestra forma de vivir en esta sociedad en la que Dios nos puso. Debemos de cumplir siendo buenos ciudadanos mientras le damos a Dios nuestra alabanza con nuestra vida. Somos buenos ciudadanos cuando respetamos a los demás. Somos buenos ciudadanos cuando cumplimos nuestros deberes cívicos. Somos buenos ciudadanos cuando respetamos y oramos por nuestras autoridades. Y de la misma manera, cuando amamos a Dios y le obedecemos. Nuestro país, Guatemala, necesita este tipo de ciudadanos. Ciudadanos que amen a Dios y le obedezcan. Ciudadanos que amen a sus padres y los honren. Y ciudadanos que amen a su prójimo y lo sirvan. De esta manera nosotros podemos mostrar que le damos a Dios lo que es de Dios, pero también cumplimos con nuestros deberes, dándole al César lo que es del César. Chicos, y sobre todo, lo que más necesita nuestro país es a Jesús. Cuando nosotros hablamos con la verdad, cuando nosotros compartimos del amor de Dios, le estamos dando a nuestro país lo que más necesita. Le estamos dando a Cristo. Y de esa manera podemos entonces celebrar a nuestra patria, cumpliendo como buenos ciudadanos con nuestras responsabilidades y amando a Dios, obedeciéndole y mostrando su amor a los demás. De esa forma entonces nosotros podemos ser los ciudadanos que Dios quiere que seamos, dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.